Aquí estamos en 1 Corintios. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia que él empezó en Corinto en su segundo viaje misionero, y es donde ahora es Grecia. Entonces él está escribiendo esta carta a ellos porque él ha recibido noticias que hay problemas en la iglesia. Entonces cuando llegamos a 1 Corintios es una carta correctiva y podemos aprender mucho por eso. Él trató con divisiones en la iglesia, y eso es importante, que la iglesia sea unida y que podamos ver nuestros problemas como una familia. También vio el problema de inmoralidad y queremos vivir bien frente al Señor. También él trató con problemas con los hermanos en la iglesia demandándose. Y ahora que venimos al capítulo 7, él comienza a contestar las preguntas, y el contexto del capítulo 7 es del matrimonio. Entonces son preguntas que le dieron a él acerca del matrimonio. Y vimos la semana pasada, o la última vez, los principios del matrimonio, lo serio de los votos matrimoniales. Es algo que Dios ordenó y es algo serio. Y habló también de no estar en yugo desigual. Y eso se refiere a alguien que es soltero, y si te vas a casar, quieres asegurarte que te cases con alguien que, número uno, sea cristiano, y número dos, que tenga la misma visión y pasión por la vida que tú tienes, porque van a estar juntos de ese punto para adelante y tienen que estar en la misma página y creer lo mismo. Y esos son unos principios que vimos la última vez. Y ahora que empezamos el versículo 17, él les anima a vivir como fueron llamados. Dios nos ha llamado a una relación con Él, y Él quiere que le respondamos a esa oferta de salvación que nos ha dado. Y creo que mientras miro este capítulo, lo más que aprendo de esto es que Dios tiene que ser número uno. Tenemos muchas cosas que pasan en nuestra vida, pero debemos dejar a Dios que sea número uno en nuestra vida y dejar lo demás que sea segundo, y dejarlo a Él en primer lugar. Diré esto mientras vemos 1 Corintios 7, que es obvio que Pablo le gusta ser soltero, prefiere ser soltero más que ser casado. Es obvio en este capítulo. Como mencioné la última vez que estuvimos juntos, tenemos que balancear, como dice Dios, lo del matrimonio, porque Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y Él creó a Eva para Adán. Y hemos sido creados para ser seres relacionales. En Efesios 5 nos da el trabajo que debemos hacer como esposo o esposa, que tenemos que tener amor mutuo. Tenemos que asegurarnos que miremos a esto en el contexto que Él está escribiendo una carta correctiva a esta iglesia en el primer siglo, y están teniendo muchos problemas ahí. Y vamos a ver que hay obviamente verdades de ser soltero, y hay ventajas de ser soltero, y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Hay cosas buenas y malas de ser bueno y de ser casado, cuando tiene que ver con vivir para el Señor. Entonces mantén ese contexto, especialmente si eres soltero. Tal vez piensas después de oír esto, tal vez no me debo casar, pero tienes ese deseo de casarte, y eso es porque Dios nos creó para ser seres relacionales. Entonces vamos a empezar versículo 17 de 1 Corintios 7. Dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Voy a agarrar partes más grandes, pero detengo un momento. Dios ha distribuido a cada uno. Cada uno de nosotros estamos en un lugar, y Dios lo hizo. Pablo lo hizo muy claro, que ese es un don que Dios da a ciertas personas, el don de estar contentos estando solos o solteros. Entonces Dios ha distribuido a cada uno y ha llamado a cada uno. Y dice: así haga esto. Diciendo que así viva su vida. En cualquier estado que te encuentres hoy, vive para el Señor. Tal vez estarás en una relación mala y tal vez te quieras salir, pero no, vive para el Señor ahora. Tal vez estés en tu segundo o tercer matrimonio, pero ¿sabes qué? Vive para el Señor en este momento.
Honra el voto que hiciste con Él y camina el camino que Dios te ha llamado a caminar. Entonces da unos cuantos ejemplos de esta idea. Versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Creo la idea es que sea donde estés en tu vida, asegúrate de que estás sirviendo al Señor. Antes de empezar en esto, me acuerdo que cuando yo me hice cristiano por primera vez, en mis años de medios 20, iba a la escuela en la noche, en una universidad de la comunidad, y me gustaba ir en una nueva dirección. Y me hice un cristiano, y eso fue solo para mí, pero para mí fue algo que dije, no me importa la escuela, quiero vivir por Dios. Ya sabía yo mi trabajo y dejé de ir a la escuela, cambié de la ciudad donde vivía porque solo quería servir al Señor. Y creo que esa es la idea, poner a Dios primero. No decir que tienes que salirte de la escuela porque es bueno tener su graduación, pero para mí fue una cosa que yo decidí, para mí esto es lo mejor que me ha pasado y quiero vivir para Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Entonces creo que esa es la idea. Si estás en la escuela o no estás en la escuela, la misma idea de la circuncisión o incircuncisión. Mientras leemos en la Biblia el Antiguo y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, los circuncisos se refieren ¿a quién? A los judíos. Y la razón es ¿por qué? Porque la circuncisión era la señal de el pacto entre Abraham y Dios. Y los circuncisos serían los demás. Los circuncisos son los judíos. Personalmente yo creo que él está hablando de una forma figurativa en vez de una forma literal hablando de esto. Y me asombra que él dice en el versículo 19, la circuncisión nada es. Para un judío, esas son palabras para pelear, porque esa era la señal del pacto. Eso era todo para ellos. Pero aún en el Antiguo Testamento, la señal era simplemente ser exactamente eso, una señal de una realidad más profunda, y eso es de estar en el pacto con Dios. Entonces ves cómo la circuncisión se mira figurativamente en el Antiguo Testamento. Y eso tenemos un ejemplo en Deuteronomio 36, y dice, y circuncidará Jehová tu Dios, y mire que dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces ves la idea aquí que lo están tomando de una forma figurativa, cortando la carne, y esa cortar de la carne es el lado de nuestro corazón, la pasión, los deseos. Hay que cortar a mí y solamente vivir para Dios y amarlo con todo mi corazón y toda mi mente. Esa era la idea de estar en una relación con Dios, no de poner el enfoque en la señal o los ritos que hacían. Y creo que por eso dice, la circuncisión nada es. La clave es estar bien con Dios, mantener los mandamientos de Dios. Ese es el Antiguo Testamento. Pero luego en el Nuevo Testamento, Romanos 2:29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Y mira que dice otra vez, el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces puedes ver que es algo de tener tu corazón en el lugar correcto frente a Dios, y esa es la clave. Entonces si has sido llamado y eres judío, o si eres llamado y eres gentil, la idea otra vez, el contexto otra vez, en el primer siglo es mantener los mandamientos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo cuando guardamos sus mandamientos? Le decimos a Dios que lo amamos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el llamado que tienes, una persona que ha sido llamada gentil, no tienen que sentirse como que tienen que
¿Hacerse judío? No, no tienes que hacerlo. Nomás vive para el Señor, quédate en el lugar donde fuiste llamado. Y aquí otro ejemplo en el versículo 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Se estima que habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en ese momento. Entonces, en la iglesia, estos cristianos nuevos, que habían esclavos y propietarios, que adoraban el uno al otro en la iglesia. Es decir, el suelo estaba nivelado en la cruz. Y es interesante que dice, si fuiste llamados como esclavo, no te preocupes, no te dé cuidado. Es muy diferente de lo que decimos ahora en nuestra historia ahora, viendo la cancelación de los antiguos propietarios de esclavos. Pero si vemos la Biblia no condena ni aprueba la esclavitud. Esa es la razón, porque hay un panorama más grande. Hay un panorama más grande que nuestra propia vida. Hay que mirar el panorama general. Y si puedes llegar al corazón de alguien, ellos van a tratar a su hermano como deben ser tratados, a su prójimo como debe ser tratado. Y creo que el panorama más grande es presentar el Evangelio a las personas, enseñarles que Dios les ama, que hay una forma en que pueden ser perdonados por su pecado y ir al cielo cuando mueren, y tener una relación personal con Él. Es más grande de lo que pasa en nuestras vidas, aunque dure toda nuestra vida, porque otra vez esta vida es un vapor. Entonces Él dice, si eres esclavo no te preocupes, pero si puedes ser libre, mucho mejor, hazlo. Pero mira también que dice que el que fue liberto del Señor fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y dice también el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces la persona es para todos. Cuando somos salvos, Él es el Maestro, Él es el Señor, y eso nos hace a nosotros los esclavos, los sirvientes, a todos nosotros. Dice en Romanos capítulo 6, 18, dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y eso es algo bueno. Ser esclavo de hacer lo bueno y de vivir la forma correcta frente al Señor. Y luego en el versículo 22 dice 23, porque por precio fuiste comprados. Él dio su vida para que fuéramos perdonados. Apocalipsis 5, 9 dice, fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y somos redimidos solo por la muerte de Jesús, porque Él dio su vida para que podamos ser perdonados. Entonces el mensaje es vivir para Él, en cualquier estado en que estemos, a donde somos llamados, servir al Señor. Y quiero regresar y decir que no tienes que esperar a que tu vida llegue a un lugar. Tal vez piensas, estoy en una relación que está fea y tengo que esperar a que la arregle. No, sirve al Señor ahorita, donde estés. Sírvelo y mira lo que Él hará en tu vida. Y todo eso está en el contexto del matrimonio. Y Él regresa a esto aquí, en el versículo 25, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
Entonces, mientras él habla de los solteros aquí, dice en el versículo 25 que él no tiene mandamiento del Señor. Y creo que lo que quiere decir es que el Señor no se ha dirigido a esto directamente. Entonces, no tengas el error de pensar de que esto no lo dijo Dios. La palabra es inspirada por el Espíritu. Y Pablo nos está dando los principios. Y tenemos que recordar de mantenerlo en el contexto. Mira que dice en el versículo 26. Esto bueno a causa de la necesidad que apremia. No sabemos qué estaba pasando en ese tiempo, pero tal vez había persecución que estaba afectando a los de Corinto. Tenemos que reconocer que la persecución de Nero ya venía, no estaba muy lejos. ¿Y cuántos de ustedes se dan cuenta que es más fácil pasar por la persecución solo que casado y con familia? Puedes decir, tú puedes hacerme a mí lo que quieras, pero si tienes un esposo o esposa y tienes niños pequeños, se te hace más difícil. Entonces, en el contexto no sabemos exactamente qué estaba pasando en Corinto en ese tiempo, pero él da su opinión en esto. Alan Redpath pone el énfasis en la palabra búsqueda, o donde dice en el procurar. Creo que es algo sabio para nosotros. Si eres soltero, a veces buscar a una esposo o esposa te consume. Todos tus pensamientos. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Será ella? ¿Será él? Me dice lo que dice Alan Redpath. Dice que sea tu enfoque principal, no sea en buscar a un esposo o esposa, sino en seguir al Señor. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerdo cuando yo era soltero y estaba parado en Galilea al lado de una montaña y el pastor Chuck estaba diciendo el sermón del monte y yo era soltero y yo estaba pensando, me estaba consumiendo en ese tiempo, y cuando él dijo el pasaje, lo último del capítulo 6, de dejar el reino de Dios ser lo primario en nuestra vida y estar bien con Él. Y esa promesa y todas estas cosas se serán añadidas. Dios sabe dónde está. Él te va a cuidar. Déjalo en sus manos. Déjalo a su tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que eso toma mucha fe y mucha confianza hacerlo eso? Pero déjaselo a Él. Porque quieres a la persona correcta, ¿no? Si eres soltero, no quieres casarte con cualquier persona. Quieres estar casado con la persona correcta, una persona que está en la misma página contigo, piensa lo mismo que tú, porque si no, tendrás problemas. Y creo que es lo que Pablo quiere decir aquí. Su deseo es de evitarles el problema que vendrá. Entonces, versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Otra vez, unas palabras claves aquí. Este mundo va a pasar. Estamos aquí por un tiempo corto. Y como dice aquí, el tiempo es corto. Y creo que es importante que veamos eso. Y Dios ha puesto eso en el corazón de todos los creyentes desde el principio de la iglesia, en la anticipación del regreso del Señor. Y entiendo que mucho tiempo ha pasado, pero ¿no tienes la misma anticipación que el Señor puede venir en cualquier momento? Y creo que Dios nos está dando eso a nosotros, para que tengamos esa esperanza de su regreso. Pero seramos honestos, ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos. Nuestro tiempo puede ser corto. Mi papá ahora tiene 89 años y miro a mi vida y digo, bueno, voy a vivir mucho tiempo. Pero tal vez no. Tal vez no tengo años, tal vez tengo meses. Tal vez tengo días. No sé, mi amigo Joe, en la costa este, hace como a 30 minutos donde viven mis hijos,
me estaba contando una historia de un amigo que él tenía que decía que todo el punto de su vida era un vapor. Y tomaron sus cenizas para ponerlas en un río. Y estaban por un motor. Y cuando tiraron las cenizas, el motor agarró las cenizas y las hizo como un vapor. Y dice, así es la vida, es un vapor. Tenemos un tiempo corto para vivir con el Señor. Entonces, con el tiempo siendo corto, ¿cómo debemos vivir? Debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y creo que esa es la idea cuando vemos estos versículos, de tratar de entender lo que significa esto. Otra vez en versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No sé cómo se sienten ustedes, señoras, pero cuando mi esposa leyó esto, dijo, no sé de esto. Él no está diciendo que vivan una vida como solteros. Dice que dejes a Dios ser primero y todas las relaciones deben ser segundas. Y si Dios es primero en tu vida, tus otras relaciones van a estar bien. Entonces pienso que es perspectiva como vemos esto. Entonces en el matrimonio, aún con los problemas que te vienen, otra vez estamos aquí por un tiempo corto. Pero eso no es todo, hay un panorama más grande. Entonces con todo esto también del comprar y no actuar como que es mío. No dejes que tus posesiones te posean a ti. Esa es la idea, porque este mundo va a pasar. Entonces tenemos esta escritura. Debe buscar primero las cosas de Dios. Ahora miremos Colosenses 3. Dice poner la mira en las cosas de arriba. ¿No es similar? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestro enfoque primero? Y es en las cosas de Dios. No en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, cuando continuamos otra vez, Él hablando de el pro y el con de estar casado, versículo 32 dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces otra vez, creo que podemos estar de acuerdo que hay unos principios sabios aquí, verdaderos. Si eres soltero, todo el tiempo es tuyo. Tú tienes todo ese tiempo para hacer lo que tú quieres, para servir al Señor con todo ese tiempo. Recuerdo cuando yo era soltero, yo me acuerdo que yo me quedaba trabajando hasta las 8, pero ya después de que me casé ya no podía hacer eso. No es cortés de llegar tarde, llegar a la casa a las 5 porque ya esa es la hora de la cena y hay cosas que te esperan. Habían veces de soltero que me quedaba toda la noche despierto cuando era soltero, pero no quiero hacer eso ahora que soy casado. Ya no eres soltero, no eres solo. Ahora eres un equipo, eres una unidad con tu esposo o esposa. Y tienes que actuar como uno. Entonces la verdad lo que está diciendo aquí es exacto. Si estás casado, te importan las cosas del mundo porque tienes una responsabilidad. Tienes que cuidar de tu familia. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos. Y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si decimos, bueno, no me va a importar mi esposa y mis hijos, me voy a enfocar a servir al Señor, eres peor que un incrédulo porque no los estás cuidando. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Entonces, puedes ver la sabiduría de donde Él está hablando.
Si eres soltero, puedes enfocarte completamente, sin distracción. Pero mira como él dice también, versículo 35. Esto le digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerques al Señor. Entonces podemos ver que él prefiere ser soltero. Obviamente tiene sus ventajas ser así. Pero regreso al contexto de la Escritura que Dios nos hizo personas relacionales. Y antes de yo estar casado con Marian, yo pensé, creo que puedo tener lo mejor de los mundos si puedo encontrar la persona correcta, alguien que ame al Señor, que quiera servir al Señor. Los dos son mejores que uno. Entonces no estaré tan distraído al ser soltero. Entonces esa es la clave, si eres soltero, de regresar a encontrar a la persona correcta. Para ustedes que están casados, tal vez vendrá un día en que seas soltero otra vez. Entonces tenlo eso en tu mente. Y hay otros dos problemas que vemos aquí, que vamos a ver. Uno es de los matrimonios preestablecidos. Si dar a tu hija para matrimonio o también para las viudas. Vamos a ver en el versículo 36, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La interpretación popular en esto es un hombre con su hija, y si la deja casarse o no. En aquella cultura era preestablecido. Entonces los padres eran los que le buscaban el esposo y la entregaban a su hija para que se casara. Esa es la interpretación popular de esto. Pero mira también que dice que no es algo bueno en contra de lo malo en contra de lo bueno, sino que es lo bueno con lo mejor. Y en el contexto de Pablo es mejor estar soltero. La otra interpretación es de dos personas que están comprometidas. Pero por los problemas presentes, vamos a quedarnos solteros sin distraernos. Algunas de las nuevas traducciones de la Biblia lo interpretan así. Las dos interpretaciones tienen dificultad, pero eso es algo que pensamos que puede ser el contexto. Versículo 39. La mujer casada que está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Otra vez, es escritura inspirada, pero también es Pablo escribiendo de un punto de vista. ¿Tiene sentido? No es de decir que esto no es inspirado, todo es inspirado, pero él está dando lo que él piensa, sus principios en esta situación. Entonces, para la persona que está casada, por ley, no estaría bien que se vuelva a casar, pero su esposo muere, puede volverse a casar. Pero mira qué es la calificación, solo en el Señor, con tal que sea en el Señor. Todos estar de misma mente. Y para acabar esta sección de los principios del matrimonio, donde sea que tú te encuentres, donde nosotros nos encontramos en este momento, tenemos que poner a Dios primero y servirlos con todo nuestro corazón. Todos tenemos pasados que nos gustaría que fueran diferentes. Vamos a dejar que el pasado sea el pasado y vamos a servir a Dios con todo lo que tenemos ahora. Amén. Vamos a orar.